En primer lugar, muy buenas tardes con todos. Un saludo para los que nos siguen desde aquí, desde la plataforma de Cisco, y para los que nos siguen desde la plataforma de Facebook, desde redes sociales como Club de Mecatrónica. Un saludo cordial a todos. Gracias por estar aquí en este webinar que estamos ofreciendo. Antes que todo, por favor, si tienen el micrófono los investigadores y marcar la diferencia. Vamos a estar interrumpiendo estudiantes de pregrado. Pero el webinar específicamente, este webinar va dirigido para ellos. Un saludo para los estudiantes que están en la universidad y que quieren incursionar en que nos siguen desde la plataforma, por qué deberían hacerlo, cuáles son redes sociales, beneficios de Mecatrónica, porque es que considero realmente que esta oportunidad les permitiría a ustedes marcar una diferencia tanto en su carrera, en lo que han hecho hasta ahora en la universidad, que no han incursionado en investigación todavía, como para que lo tomen como una iniciativa en la cual pueda incurrir eh, en adelante, ¿no? Bien, entonces, como les decía, el webinar de hoy se titula Conviértete en un investigador y marca la diferencia. Me presento, como siempre, algunos ya me han de conocer. Mi nombre es Ángel, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en SPOL, ya estoy en mi último año, y también me desempeño como investigador en SPOL mismo, en el Laboratorio de Fuentes Renovables de Energía, en el LabFREE. Entonces, desde allí que nació esta iniciativa junto con el Club de Mecatrónica para poderles ofrecer a ustedes un webinar, una conferencia sobre la investigación, ¿ya? Y sobre por qué es tan importante que nosotros como estudiantes universitarios podamos incurrir en este campo que nos abre muchas puertas y que nos da muchas oportunidades, tanto en nuestra vida universitaria como posteriormente si es que ustedes desean hacer alguna maestría, algún doctorado, o pues, etcétera, ¿no? Bien, un poco mi experiencia. Tengo experiencia en lo que es Machine Learning, aplicado específicamente a lo que es análisis de datos, análisis de imágenes, también en vehículos no tripulados, lo que es drones específicamente, y en esto de SHM, que es monitoreo de salud de estructuras. ¿Ya? Entonces, la agenda que quiero manejar con ustedes el día de hoy topa 6 puntos principales. Como ustedes se darán cuenta, vamos a tratar de conversar sobre esto de la investigación de una forma no tan profunda quizás, porque nos extenderíamos mucho y avanzaríamos mucho en temas que mejor sería tratarlos en otro webinar o en otra oportunidad. Por lo tanto, la agenda que manejo con ustedes el día de hoy tiene el primer punto, que se basa en qué consiste el papel de un investigador. Vamos a descubrir, a discutir un poco qué es ser un investigador, qué hace un investigador como tal. En un segundo punto vamos a tratar las diferencias y definiciones acerca de lo que es un journal paper, de lo que es un conference paper, porque hay muchas veces que tendemos a no saber diferenciar entre ambos, cuando nos dicen tal cosa y tal cosa y no sabemos qué es específicamente. Y no necesariamente necesitamos ser investigadores para saber esto, puede ser un conocimiento de cultura general, porque como estudiante, si un profesor te manda a leer un journal paper o si te manda a leer un conference paper, debes estar consciente de qué es cada uno, en qué se diferencia, en qué te aporta cada uno. ¿Ya? Luego vamos a ver en sí el proceso de publicar un artículo científico, y aquí he topado o he querido topar este tema porque muchas las veces es como un tabú que se tiene de decir que, ok, un artículo científico solo lo publican quizás personas que tienen un doctorado, una maestría o solo docentes o aquellos que tienen una formación académica elevada, digamos así. Pero no es así necesariamente. Entonces vamos a romper este mito, vamos a romper este tabú en el sentido de que un estudiante de pregrado puede publicar, un estudiante de pregrado puede investigar, puede descubrir cosas nuevas, puede dar aportes a la comunidad científica desde el tema que él está investigando. Y es el contenido que pueda promover es igual de valioso que el que pueda promover un docente o un investigador de más alta trayectoria. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia de conocer la publicación, de cómo se publica un artículo científico, porque cuando vayamos a publicar uno, no necesariamente va a pesar más, o no necesariamente vaya a importar más si es que eres un estudiante o tienes otro rango académico, sino que importa más que todo cuál es el aporte que tú estás dando desde lo que estás escribiendo, desde lo que quieres que se publique para toda la comunidad científica. En un cuarto punto vamos a
a explorar un poquito acerca de los proyectos de investigación de SPUR, porque aquí es otro como mito o desmitificar un poco esto, porque hay veces que si tú le preguntas a un estudiante si conoce sobre proyectos de investigación que se desarrollen en SPUR o que se llevan a cabo en cualquier universidad, no necesariamente SPUR, muchas de las veces tienen desconocimiento, dicen, ¿en serio mi universidad hace investigación? ¿O es verdad que puede un estudiante incurrir en investigación? ¿Puede ingresar al mundo de la investigación? Pues ténganlo por seguro que sí, al menos en SPUR es así. Entonces, SPUR apoya muchísimo esto y por lo tanto vamos a descubrir acerca de cuáles son los proyectos de investigación que se llevan a cabo para que ustedes pues vean y digan, ok, yo me intereso por esto, yo me intereso por lo de acá. Porque los proyectos de investigación no solamente se ligan a una carrera, no solo se ligan a mecatrónica, por ejemplo, no, sino que hay proyectos de distinta índole. Hay proyectos de diseño gráfico en Capcom, hay proyectos de investigación relacionados a telecomunicaciones en FIEC, en IPOL, o hay proyectos relacionados a ingeniería civil en la FICT, o en FINCP relacionados a ingeniería mecánica. Hay proyectos relacionados a todo, en la FCH, economía, por ejemplo. Entonces, hay proyectos de investigación que están vinculadas a cada una de las carreras y que por tanto un estudiante que quiere incurrir en investigación tiene la oportunidad de hacerlo. Lo que hace falta es que pues explore, vea qué hay y a dónde él puede apuntar según sus intereses, según sus skills, sus habilidades comunes. En un quinto punto, vamos a topar un poquito acerca de lo que es el proceso de convertirse en un ayudante de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque uno inicia como ayudante de investigación en el SPUR. Es decir, cuando tú te conviertes en un investigador, digámoslo así, a nivel académico, se te llama o se te conoce como el nombre de ayudante de investigación. Entonces, es así como un inicio. Solo que quizá cuando tengas un poco más de experiencia o ya tengas un poco más de trayectoria, puedes decir que ya te puedes convertir en un investigador, porque ya estás participando activamente desde hace mucho tiempo o estás participando activamente en un proyecto desde ya algún tiempo, entonces por lo tanto ya tienes ese expertise. Pero uno nunca deja de aprender, que es lo importante y es lo maravilloso del mundo de la investigación y de cualquier otro campo, en que tú nunca dejas de aprender. Siempre estás en constante actualización, en constante aprendizaje y eso es lo chévere. Y en sexto punto, para ir cerrando, vamos a ver acerca de los buenos hábitos de un investigador, algo a breves rasgos acerca de pequeños consejitos o pequeños tips de cuando ya estás inmerso en el mundo de la investigación, qué podrías hacer para ser un mejor investigador o para hacer mejores cosas o para desarrollar un mejor papel. Bien, sin alargarnos tanto, entonces vamos a pasar al primer punto que les mencionaba, que es en qué consiste el papel de un investigador. Esto puede ser un poco trillado porque si alguien les pregunta qué hace un investigador, chuta, un investigador investiga, ¿no? Pero no solamente el concepto se queda allí de investigar, sino que en qué consiste esto de investigar. Entonces, ¿qué es y qué hace un investigador? Pues principalmente centrémonos en qué hace un investigador. Si bien es cierto, un investigador se dedica al mundo de la investigación, al menos para mí, o al menos para algunas personas, se basa en tres puntos principales o en tres pilares fundamentales. El primero es, por ejemplo, observar y describir. Un investigador debe tener esta capacidad o debe tener estos skills. Observar. Observar no es solamente mirar. O sea, observar es mirar, pero con atención, poniendo el asunto a lo que estás viendo, ¿verdad? Y describir es tener esa capacidad para anotar, para decir las cosas con detalle, ¿ya? Describiendo las cosas como son. Entonces, un investigador debe ser capaz de observar y de describir hechos, fenómenos y el ambiente que rodea al campo de estudio o lo que tú estás investigando. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo aquí este vaso con agua, ¿ya? Y si yo estoy haciendo un estudio acerca del material con el que ha sido fabricado este vaso, ¿verdad? Yo de primera mano puedo aplicar esta acción de observar con atención cómo es el material, cuáles son las propiedades físicas que se pueden ver a simple vista, el color, la textura, y luego posteriormente yo puedo escribir un reporte sobre eso. Entonces yo voy describiendo cada una de estas cosas de manera detallada, de manera concisa, de manera clara, incluso de manera técnica. Entonces un investigador hace eso y se le valora mucho eso. Luego, un investigador debe ser capaz de explicar y de predecir muchas de las veces. ¿Por qué? Porque en un primer punto, un investigador es capaz de explicar qué cosas, teorías y experimentos.
Por ejemplo, si yo estoy haciendo un experimento nuevamente con este vaso, quiero someterlo a distintos grados de temperatura, por ejemplo, para ver cuánto resiste el material antes de fundirse. Entonces, yo estoy haciendo el experimento y debo ser capaz de explicar cómo he hecho este experimento al momento de escribir un reporte. Y además debo ser capaz de poder explicar cuál es la teoría que está asociada a ese experimento que yo estoy haciendo. ¿Qué? Porque elevo mucho la temperatura del material, las moléculas que, no sé, en un inicio están muy cohesionadas, luego se descohesionan, se separan y por lo tanto es que cambia de estado el material. Entonces, ese tipo de teorías, de tecnicismo, un investigador debe ser capaz de explicarlos de una manera eficaz, de una manera clara, de una manera concisa y predecir por qué. Porque muchas de las veces los experimentos o lo que se haga en investigación lleva a esta acción, que es predecir algo en base a información pasada que yo tengo. Por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo del vaso, si ustedes hacen un experimento, como les decía, de someter algo a distintas temperaturas para ver cómo se comporta, yo posteriormente, con esa información que he recolectado de mi experimento, podría, no sé, crear algo, algún modelo o algo para luego poder predecir en base a cierta temperatura cómo se va a deformar ese vaso, cómo se va a deformar ese material. Entonces, el papel del investigador también va por este lado, de tener la capacidad de poder predecir, de poder inferir a partir de los resultados que él obtiene acerca de un experimento o de lo que él está investigando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el investigador no solamente hace una cosa, no solamente tiene un skill, una habilidad, tiene muchas habilidades. Un investigador debe ser atento para poder observar, un investigador debe tener una buena capacidad comunicativa para poder escribir tal y como son las cosas, para poder comunicarse oralmente con efectividad, con eficacia, debe ser también capaz de ser ordenado, de ser organizado para poder manejar todo el contenido que a lo largo de la investigación se va llevando, porque si una investigación que no tiene una estructura, que no tiene un orden, que no tiene un cronograma, una planificación, créanme que no va a llegar muy lejos, porque va a haber un punto en donde todo va a estar perdido, o una cosa va a estar por aquí, otra cosa va a estar por acá, y nada tiene ni pies ni cabeza. Entonces, un investigador no solamente se centra en una cosa o no solamente tiene una habilidad que es la de investigar, sino que esta habilidad está compuesta de muchos skills, de muchos otros skills. Y esos skills se van fortaleciendo y se van forjando a lo largo de cómo uno se va convirtiendo en un investigador, de cómo uno va desarrollando experiencia en el campo de la investigación. Y otro pilar fundamental es hacer con conocimiento. ¿Por qué hacer con conocimiento? Porque cuando el investigador desarrolla este papel de investigar, va a haber un punto en donde él tiene que proponer algo. Por ejemplo, cuando tú haces o cuando tú escribes un artículo científico ¿de qué se trata? De poder aportar con algo a la comunidad científica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este aporte muchas de las veces nace o es genuino de parte del investigador o de los investigadores. Entonces, ellos están haciendo con conocimiento, es decir, con base a información relacionada a lo que ellos están investigando, por ejemplo, con base a tecnologías que existen, utilizando equipos, utilizando dispositivos, lo que se alinee más a tu campo de investigación o a tu línea de investigación y a trabajos relacionados. Por ejemplo, de nuevo volviendo al ejemplo del vaso, que es algo básico. Si yo estoy investigando sobre el material con el que ha sido fabricado este vaso, yo puedo promover una variación de investigación, cambiándole la composición química para hacerlo, no sé, más resistente, más flexible, se me ocurre. Entonces yo estoy proponiendo algo nuevo. Pero eso, algo nuevo que yo estoy proponiendo es en base a conocimiento que yo he desarrollado durante la investigación, en base a pruebas de laboratorio que yo he hecho, en base a análisis, en base a lectura, revisión de literatura, en base a trabajos relacionados que yo he visto, de cómo está la comunidad científica en relación a ese tema, para que lo que yo proponga sea algo innovador, que sea un verdadero aporte y no simplemente incurra en algo corriente que ya existe o que ya está muy, como se dice coloquialmente, berreado, que está trillado, sino que siempre el investigador debe tener ese como espíritu o debe tener esa iniciativa para que lo que él proponga sea algo nuevo, sea algo llamativo. Entonces, por eso, un tercer pilar fundamental es poder hacer con conocimiento, poder plantear algo en base a lo que fue investigado o en base a lo que fue.
Entonces, si ustedes se dan cuenta nuevamente, el papel de un investigador incurre en muchas cosas, tiene un panorama muy amplio, y por eso es tan importante poder entender y poder familiarizarse con qué hace, con, con todos los skills que pueden estar asociados a un investigador. Pero ojo, que con esto no quiero decir o no quiero infundir miedo, es decir, chuta, un investigador debe desarrollar todo eso, por lo tanto, definitivamente no es lo mío, nada que ver. No, 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 no. Simplemente les estoy dando un overview acerca de lo que haría un investigador o de lo que debe hacer un investigador, pero no les estoy diciendo que esto lo van a desarrollar de la noche a la mañana, pues no es así. Esto se desarrolla con el tiempo, con la experiencia, con errores que se deben cometer y que se cometen, porque en los errores también se aprende a hacer mucho mejor las cosas en el futuro o después. Entonces, es realmente muy valioso o es muy importante tener esto presente para nosotros poder luego pues, ser buenos investigadores y poder desarrollar un buen papel como tal. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que concierne al primer punto. Entonces, una frase que me gusta mucho, que de hecho nació de este biólogo, Alexander Fleming, ¿verdad? Que ustedes deben saber muy bien a qué está relacionado. Es el que descubrió la penicilina, ¿verdad? Entonces, él decía que para el investigador realmente no existe alegría más grande o alegría comparable a la de un descubrimiento, por más pequeño que sea. Porque si tú estás descubriendo algo que nació de lo que tú estás investigando, de lo que tú estás experimentando, ese descubrimiento nace de ti. Entonces ese descubrimiento básicamente tú lo llevas anclado al todo el trabajo y todo el esfuerzo que tú has venido haciendo durante todo el tiempo en la investigación. Entonces un investigador se siente realmente muy complacido, se siente muy feliz cuando encuentra algo, cuando descubre algo y dice, eureka, lo encontré o lo hallé. Entonces, es una frase que nos llama también a la reflexión en el sentido de que cuando somos investigadores realmente nos apasiona esto de poder encontrar algo, de poder descubrir algo y de saber que va a ser de utilidad para la comunidad científica, para la sociedad en general. Que esté buscando quizás eso o que esté buscando algo relacionado a lo que nosotros estamos trabajando y que gracias a nuestro estudio, que luego se va a publicar o que luego se va a difundir, la sociedad puede aprender y puede seguir desarrollando muchas más cosas. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Así que, como investigadores, es una alegría que no es comparable o que es muy grande el hecho de descubrir algo, por más pequeño que sea. Y con esto quiero entrar al segundo punto, de qué es un journal paper y qué es un conference paper. Más que entender sobre todo qué es un journal o qué es un conference, también entender qué es una revista científica, qué es una conferencia científica, porque muchas de las veces, incluso cuando estamos en clases o cuando estamos en el ámbito universitario, escuchamos que cierto profesor no asistió a clases porque se fue a una conferencia en tal parte, porque fue a presentar resultados en una conferencia en otro lugar o en otro país. Muchas de las veces como que se queda pensando o le nace la inquietud de cómo es esto, de cómo este profesor hizo para ir a esa conferencia. Muchas de las veces nos sentimos motivados a que yo también quisiera ir, ¿qué debo hacer? Entonces, también para entender esto es necesario pues, conocer primero acerca de qué es lo que ocurre en el mundo científico o qué es lo que ocurre con la comunidad científica, que muchas de las veces no estamos, como lo decía, familiarizados, ¿no? Entonces, antes de eso, primero quisiera topar qué es un artículo científico. Quizá este tema puede ser un poco trillado ya, porque en clases de comunicación o en clases de metodología de la investigación o en cualquier clase relacionada a investigación, muchas de las veces nos topamos ya con este tema de que, ok, vamos a ver qué es un artículo científico. ¿Ya? Pero en sí, un artículo científico es un escrito, es un manuscrito cuyo fin principal es poder describir o poder informar a la comunidad científica sobre una forma, ya que yo he elaborado o que yo estoy proponiendo para la comunidad científica, valga la redundancia, durante todo ese tiempo de investigación que yo he estado trabajando y que quiero compartirlo porque pienso que es algo valuable, porque es algo que le puede servir a los demás y por lo tanto es algo importante. Entonces ese es el fin de un artículo científico y está relacionado con científico porque es ciencia y no necesariamente ciencia se refiere a algo en específico o decir solo, no sé, ingeniería.
o decir solo ciencia y humanidades, no, sino que ciencia se refiere realmente a todo lo que tiene que ver con conocimiento. Ciencia puede ser relacionado a cualquier ámbito, biología, puede ser relacionado a la música, artes y humanidades, puede ser relacionado a campos ingenieriles, campos humanísticos, campos sociales, puede ser desarrollado a todo. En todo está la ciencia. Por lo tanto, un artículo científico tiene ese fin. Entonces, las partes principales de un artículo científico que no son rigurosamente con las que debe contar uno. Por ejemplo, si un artículo científico no tiene un agradecimiento, no deja de ser un artículo científico. Sí es un artículo científico, solo que al autor no le nació el interés de poner un agradecimiento. Pero hay partes que sí son fundamentales, porque es de donde nace la esencia de un artículo. Por ejemplo, si un artículo científico no tiene un título, ¿cómo sé de qué se trata? O cómo sé a qué está relacionado, cómo reconozco ese artículo científico, cómo lo identifico. Entonces hay partes que están rigurosamente ancladas a que deben ir, sea como sea, y hay partes a que no. Entonces un título, como lo decía, es cómo yo puedo identificar un artículo científico. El resumen, o el abstract que se llama, es básicamente, como lo decía, ese resumen que trata de primera entrada decirle al lector acerca de qué se basa todo el estudio que se ha hecho, cuál es el objetivo del estudio, cuál es la propuesta que se hace en el estudio, en el artículo, en el paper, cuáles son los resultados que se han obtenido y qué es lo importante que se puede rescatar de un tema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el resumen se condensa toda esa información que no debería exceder de unas 250, de unas 300 palabras, para que el lector que lea eso, y con eso ya sea suficiente para entender de forma general, estoy diciendo de forma general, de qué se basa el artículo. Entonces, si él lee eso y dice, ok, esto se relaciona muchísimo con lo que yo estoy haciendo, yo necesito este paper para poder referenciarlo después, para poder basarme y escribir una parte. Bien, otra parte importante es la introducción. ¿Por qué es importante? Porque la introducción es como ese overview o como ese panorama general que nosotros ponemos en un artículo científico. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de energía a partir del hidrógeno, se me ocurre, en la introducción yo puedo introducir, valga la redundancia, un panorama general acerca de lo que son las energías renovables. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de energías renovables, es decir, energía, no sé, mareomotriz, energía eólica, energía hidráulica. Entonces, yo estoy describiendo todo lo que son las energías renovables y de allí voy focalizando párrafo por párrafo hasta centrarme en lo que corresponde a mi estudio, que en este caso, como yo les planteé, es algo de energía del hidrógeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy yendo desde lo general hacia lo particular. Por eso se llama introducción, porque nos introduce desde lo general hasta lo particular. Entonces, en eso se basa la introducción. También existe esta parte que es importantísima, muy valuable, que es la revisión de literatura, o lo que se llama el related work, o los trabajos relacionados. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, si nosotros estamos investigando algo, necesitamos saber cuál es el estado del arte. Y este es un término muy bonito que se maneja en el campo de la investigación, que es el estado del arte. ¿A qué me refiero con estado del arte? Es cómo está la comunidad científica en relación al tema que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando acerca de energía del hidrógeno, en la revisión de literatura yo debería encontrar qué otros estudios han hecho otras personas en diferentes partes del mundo sobre la energía del hidrógeno. Para yo poder decir, ok, esta persona hizo este estudio, pero quizá le faltó hacer este análisis, o esta persona hizo este estudio, pero quizás le faltó enfocar un poquito más a esta parte de acá. Entonces, de esa forma yo puedo descubrir cosas en las que yo puedo incursionar o en las que yo puedo luego ahondar en mi investigación. Y de esa manera puedo promover un aporte mucho más valioso. Porque hay muchas de las veces en que, por ejemplo, yo quiero investigar algo que lamentablemente ya ha sido investigado por otra persona y que por lo tanto mi investigación puede ser un duplicado o no puede ser de tanto aporte. Pero si yo reviso la literatura y digo, ok, faltó esto, puedo incursionar en esto, el estudio que yo estoy haciendo va a ser mucho más valioso, va a ser mucho más plausible dentro de la comunidad científica. Por lo tanto, es importante realizar esta parte de revisión de literatura.
para saber cuál es el alcance que ha logrado la gente en base al tema que estaba analizando que se relaciona con el mío, y de esa forma también poder definir mis objetivos. Entonces, eh, es muy importante esta parte de ahí. Luego de cerrar este slide o de este segundo tema, vamos a responder las preguntas. Ya vamos a hacer un pequeño corte porque veo que están apareciendo preguntas. ¿Ya? Otra parte importante son los métodos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando nosotros escribimos un artículo científico, ¿no, verdad? Si, por ejemplo, algo coloquial, estoy haciendo pan y estoy haciendo una receta de pan, no sé, con chispas de chocolate, se me ocurre. Yo debo estar en la capacidad de poder describir de una manera técnica, de una manera concisa, de una manera clara, cuál ha sido toda la metodología que yo he utilizado para poder realizar o para poder ejecutar esa receta. ¿Ya? Entonces los métodos se tratan de todo eso. ¿Qué método estadístico utilicé? No sé, para medir el índice de desarrollo humano en cierta región de una ciudad. ¿Qué método de investigación utilicé para recabar información? No sé, entrevistas, investigación primaria, investigación secundaria. O sea, todos los métodos de los cuales yo me valí para poder realizar mi investigación deben ir descritos de una manera, como lo decía, técnica, clara y concisa. Entonces la metodología es otro punto muy importante. ¿Por qué? También. Porque si otra persona quiere venir y replicar lo que yo hice, ¿ok? Debe ser capaz esa persona de poder entender absolutamente todo y poder estar claro para poder replicarlo. Porque si no, eso quiere decir que yo he estado suprimiendo información dentro de mi artículo científico. Que muchas de las veces es válido, porque hay veces que hay cosas que un investigador prefiere mantenerlas bajo perfil, porque tienen, no sé, propiedad intelectual, porque son cosas que deben estar patentadas y que no se han hecho todavía una patente. Entonces es necesario mantener cierta restricción. Pero por lo general, la metodología, de forma general, debe estar muy clara en un artículo científico para que se pueda comprender cómo ha sido desarrollado esto. Incluso, esto es importante cuando ustedes vayan a enviar un paper a la valoración para que pueda ser aceptado no a una conferencia o a una revista. Porque si ustedes mandan algo que no está clara la metodología, el revisor lo que va a hacer es decirles, ok, tú me estás enviando algo de lo que yo no entiendo cómo es que lo has hecho, no entiendo qué métodos has usado y por lo tanto no te puedo aceptar este paper y por lo tanto lamentablemente va a ser rechazado, va a tener un objeto. Entonces es claro tener importante que eh, este, se pueda realizar de manera muy eficaz esta parte. Los resultados, que es la parte también, es una parte fundamental en un artículo científico, porque si ustedes se suponen que ya han hecho una metodología y que ya la han seguido paso a paso para poder conseguir resultados, ahora es necesario poder comunicar estos resultados de una manera efectiva, de una manera que la comunidad científica lo entienda o lo comprenda, ¿ya? Y los resultados están anclados muy íntimamente a lo que es la metodología. Porque si tú sigues una metodología o un proceso, es para al final obtener un resultado, ¿verdad? Entonces esos resultados son los que se comunican en esta sección. Luego viene la parte de la discusión, porque es importante también esto. Porque, por ejemplo, ustedes escriben un artículo y tienen resultados todo muy bonito, presentan gráficos estadísticos maravillosos, con unos colores impresionantes, que han descubierto un índice que les ayuda a medir, no sé, la movilidad en la ciudad y que por lo tanto es algo súper increíble y súper top, ¿ya? Pero si no discuten cuál es la valoración, cuál es la importancia, cuál es el aporte que su descubrimiento, que su aportación está haciendo a la comunidad científica, créanme lo que el revisor no les va a dar realizando esa parte por usted. Él va a decir, ok, se ve que es algo interesante, se ve que es algo valioso, pero lamentablemente no me estás diciendo, no me estás dejando claro en qué aporta o por qué es importante tu aporte. Por lo tanto, la discusión de los resultados es muy importante. Muchas de las veces también necesitamos realizar comparativas, porque si yo vengo y hago un experimento y obtengo unos resultados fantásticos y los publico, pero no estoy haciendo un contraste con otro estudio que también obtuvo resultados y que yo quiero hacer una comparativa con esos, mi artículo puede perder peso, porque yo estoy proponiendo algo que quizás se pueda quedar simplemente pues en el aire, ¿no? Y que no tenga una base, un sustento para poder ser contrastado o para poder ser comparado y poder decir, ah, ok,
esta persona hizo un experimento y obtuvo resultados y hace una comparativa, hace una discusión científica, argumentativa, con otra persona que hizo un estudio y que por lo tanto tiene relación o tiene un match, y por lo tanto se puede comprobar más rápidamente que ese estudio que nosotros estamos haciendo es valioso, que tiene un gran peso y que puede ser importante para la comunidad y para el desarrollo de la comunidad. La parte que les mencionaba que muchas de las veces se puede suprimir es la de los agradecimientos. ¿Por qué? Porque esto es y queda a consideración del autor realmente. Por ejemplo, hay veces que el autor quiere agradecer, no sé, a un equipo de investigación que lo está apoyando, quiere agradecer a una organización porque le ha promovido los datos para poder él hacer su investigación, quiere agradecer a la universidad porque le ha brindado los equipos, laboratorios para poder realizar un experimento. Entonces, a veces es muy importante realizar este tipo de agradecimientos, pero como les digo, queda a consideración del autor. Entonces, esta parte puede ser suprimida o puede ser puesta dentro de la investigación. Pero las otras partes anteriores que he descrito y que he explicado, consideraría y es muy importante que no se suprima, porque le dan peso y le dan sustento y organización a su artículo, a lo que ustedes están escribiendo. Y las referencias es también, aunque es la parte final, por lo general no es la parte menos importante, porque las referencias nos ayudan a vincular mi estudio con lo que ha hecho otras personas o en lo que yo me he basado para poder realizar mi previa para poder realizar el estudio que yo estoy haciendo. Quiere decir que no he investigado lo suficiente, que pueden haber cosas mucho más importantes que las que yo estoy haciendo, que pueden haber cosas que quizás ya estén hechas, pero que como yo no he investigado lo suficiente, las estoy replicando, las estoy duplicando, y que por lo tanto no tendría mucho peso en mi artículo o el aporte que yo quiero hacer. Por lo tanto, las referencias son muy importantes. Y por eso es que ustedes ven que en un artículo, por lo general, un artículo puede contener 100 referencias, 200 referencias, 50 referencias, porque realmente una investigación que lleva años, por ejemplo, que lleva un buen tiempo, realmente tiene un bagaje muy grande de referencias, en dónde se ha basado para poder encontrar información y para poder, a partir de ese baseline, para poder a partir de esa base, promover lo que es, lo que es el aporte que yo estoy haciendo. ¿Ok? Bien, entonces en sí estas son las partes de un artículo científico. Me detení un poquito en esto porque a veces es importante tenerlo claro. Muchas de las veces le damos una repasada así rápida, pero realmente no estamos claros en cada una de estas partes. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a lo que nos competía tratar en el segundo punto, acerca de lo que es una revista científica y de lo que es una conferencia científica. Bien, ¿por qué quisiera explicar esto? Porque como les decía en un inicio, muchas de las veces que nos dicen, mira, este journal paper ha sido publicado en tal parte, o este conference paper ha sido publicado en otra parte. Y muchas de las veces hay mitos que se llevan en torno a esto. Por ejemplo, dicen, chuta, un journal paper es mucho más importante que un conference paper. Y que, por lo tanto, el conference paper es algo bajito, es algo de bajo nivel, que no tiene mucha importancia, y un journal paper es siempre algo top, siempre algo super wow, pero realmente se puede desmitificar esto, ¿ya? Y se puede diferenciar también y conocer cada uno. Entonces, ¿qué es una revista científica como tal? Una revista científica, como su nombre lo indica, es cualquier revista que tiene un compendio de artículos científicos que están relacionados a una temática en específico. Por ejemplo, la revista Science o la revista Nature, que son revistas top, que están relacionadas al mundo de la biología o de la ciencia como tal, ellas aceptan por lo general cierto tipo de artículos. Por ejemplo, si yo hablo de la revista, no sé, Nature, me puedo decir que la revista Nature está relacionada específicamente a lo que sean temas de naturaleza, temas de biología, de zoología, cosas así. Entonces, no, yo si hago un estudio sobre índices económicos en una población, no voy a enviar ese artículo científico a una revista científica que no tiene ese match con el trabajo que yo he hecho. Entonces una revista, como les decía, es un compendio o es un espacio donde yo puedo publicar mi artículo científico. Pero ¿cuál es
¿Cuál es la particularidad de esto? Y es que una revista científica tiene asociado lo que se llama un journal paper. Entonces, un journal paper, más completamente, es cualquier artículo científico que se publica directamente en una revista científica o lo que se llama en un journal. Y la particularidad es que en la mayoría de las veces no existe la posibilidad de que sea publicado en una conferencia. ¿Por qué? Simplemente, si ustedes hacen un estudio sobre, no sé, cualquier tema, sobre energía del hidrógeno, y ustedes envían ese artículo a una revista científica, directamente el artículo va a la revista y se queda allí y comienza el proceso de revisión y pues lo revisan, lo califican, te lo devuelven y te dicen fue aceptado, fue rechazado, tienes que mejorar esto o no. ¿Ya? Pero no está asociado realmente a poder publicarlo en otra parte, como lo que es una conferencia científica. Ya lo vamos a ver dentro de poco. Entonces, por eso es que un journal paper es cualquier artículo científico que se envía directamente a una revista científica y que no tiene la posibilidad de ser presentado en una conferencia, sino que simplemente queda en la revista científica. ¿Qué pasa con las revistas científicas? Las revistas científicas, por lo general, se dividen en cuartiles, se dividen en deciles. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que las revistas científicas tienen rankings en cuanto a importancia o en cuanto a relevancia. Entonces, si yo tengo una revista R1, llamémosla así, y una revista científica R2, la revista científica R1 puede estar, por ejemplo, en el cuartil 1, es decir, en el top. Y la revista 2, R2, puede estar en el cuartil 3, es decir, está en un tercer nivel. ¿Qué quiere decir esto de los cuartiles? Que si ustedes organizan todo el compendio de revistas científicas en base a una temática, ustedes van a ver que hay revistas que tienen mucho más relevancia, mucho más importancia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las revistas tienen mucho tiempo, son revistas que tienen mucho prestigio porque la calidad de los artículos que ustedes pueden encontrar ahí es muy elevada, es muy buena. Los procesos de revisión o la rigurosidad de los procesos de revisión es muy elevada, por lo tanto son revistas que son súper top y que por lo tanto se colocan en los primeros puestos del ranking. Y por lo tanto, si yo hablo de cuartiles, yo hablo de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Entonces hay revistas que están asociadas al cuartil 1, hay revistas que son de abajo, ¿no? Como todo. Y después uno va subiendo a conforme los años, uno va diciendo, ok, esta revista va subiendo de cuartil rápidamente. ¿Y por qué? Porque, chuta, está asociando artículos de gran nivel, o gran rigurosidad, de gran prestigio. Entonces, de esta forma nosotros podemos descubrir los rankings de una revista así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les he puesto dos muestras, dos samples. El uno de la revista Nature, que muchas veces se escucha por ahí que publica, ¿ya? Que tiene gran prestigio, y la revista, por ejemplo, que está relacionada específicamente a lo que es energía del hidrógeno, porque yo trabajo en eso, entonces es inevitable poder no pensar en eso. Entonces yo, por ejemplo, he asociado esta revista, que es el International Journal de la Energía del Hidrógeno, y por lo tanto es una revista científica. Ahora, ¿cómo se contrasta esto con la conferencia? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es que una conferencia científica, como su nombre lo indica, es una conferencia, es un meeting, por decirlo así, es una reunión, un congreso, en donde personas de alrededor del mundo que han investigado sobre un tema que está asociado a la temática que trata esa conferencia, se reúnen durante un número determinado de días para poder presentar sus resultados. Entonces, por eso es que muchas de las veces cuando nosotros escuchamos que tal profesor se fue, no sé, se fue a Europa, a Suiza, a presentar un paper o un artículo científico en una conferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el profesor o una persona ha trabajado en un artículo científico y ese artículo científico lo ha enviado a una conferencia científica para que lo revisen y si es posible lo aprueben y después poder asistir esa persona a esa conferencia que se realiza en cierto lugar del mundo para poder presentar este artículo. ¿Qué es lo chévere de las conferencias científicas? Hay muchas cosas. La primera es que si nosotros
nos remontamos a cuando hablábamos de la revista científica. Decíamos que el artículo científico directamente iba a la revista y que quizá no había la posibilidad de presentarlo ya en una conferencia. Sin embargo, muchas de las veces los artículos que uno envía a la conferencia, a una conferencia científica, después se pueden modificar, se pueden hacer una extensión, se pueden hacer mucho más deep, mucho más profundos, se puede ahondar más y se pueden enviar a una revista científica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están sacando partido doble. ¿Por qué? Porque están presentando primero un artículo en una conferencia científica y segundo, ese artículo, si lo extienden un poquito más, lo pueden enviar a una conferencia, a una revista científica. Y ya pueden obtener dos artículos, uno de una revista y uno de una conferencia. Sin embargo, cuando hablamos de revistas científicas, por lo general es un artículo que es riguroso, que es extenso, porque ha tomado tiempo desarrollarlo y que por eso yo lo envío directamente a una revista, porque es algo de gran peso. Pero que pues solo me quedo con un artículo porque en la mayoría de las veces ya no es posible presentarlo en una conferencia, sino que va directamente a la revista. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, una conferencia, un conference paper, que es lo que se llama, es cualquier artículo científico que se presente en una conferencia y se indexa a un proceedings book. ¿Qué es esto del proceedings book? O el libro de procedimiento, como se le dice en español, que a veces no se entiende igual mucho. Y es que un proceedings book es básicamente como un libro o como un compendio de los artículos científicos que se han presentado en esa conferencia. Y que, por lo tanto, en este Proceedings Book están contenidos todos esos papers, todos esos artículos. Y que eso después se indexa, es decir, se publica en un libro y ese libro puede ir a una, digamos que, a otro tipo de revistas de difusión dentro de la comunidad científica, como por ejemplo existe Elsevier, existe IEEE, existe otra más que no se me viene a la mente, ¿ya? Pero son proceedings book que luego se indexan a plataformas como por ejemplo Scopus, que se maneja mucho a nivel académico. ¿Por qué? Porque Scopus, por ejemplo, es un lugar, llamémoslo así, que maneja la comunidad científica, que es en donde se pueden indexar proceedings book, donde se pueden indexar papers, y que como Scopus un gran prestigio, una gran trascendencia, las conferencias que están indexadas a Scopus son relativamente importantes. Por lo tanto, cuando tú escribes un artículo científico, por lo general te preguntan, ¿está indexada a Scopus? ¿Qué quiere decir eso? Si es que la conferencia que elabora el Proceedings Book está asociada a esa plataforma de Scopus. ¿Para qué? Para que luego tú veas que tu artículo científico, ok, fue indexado a pertenece a una conferencia, o fue presentado en una conferencia que está indexada se miden en rankings por investigación. Y la investigación se mide por la cantidad de artículos científicos que los docentes publican al año. Y se sacan rankings con respecto a eso. ¿Y qué es lo que pasa de aquí? Que, por ejemplo, esos rankings están asociados únicamente tomando en cuenta las conferencias científicas que son indexadas a Scopus, por ejemplo, o a WOS, que es World of Science. Ya, entonces es otra plataforma. Entonces, por eso es muy importante a veces tener en cuenta que una conferencia científica sea relacionada o que esté indexada a una plataforma como por ejemplo Scopus, como por ejemplo WOS, ¿ya? Porque le da un mayor nivel. Y ahora viene una pregunta que nos puede llevar quizá a pensar un poco y decir, ok, ¿cuál es mejor? ¿Una revista científica o una conferencia científica? Realmente, de forma general o de forma abierta, no existe un criterio para decir como que es mejor una revista científica o es mejor una conferencia científica. Cada una tiene sus pros, cada una tiene sus beneficios, sus cualidades. Entonces, por ejemplo, una revista científica lo que te da a ti es mucho peso a nivel académico, a nivel de un artículo científico. ¿Por qué? Porque por lo general publicar en revistas científicas es complicado, porque porque, porque los métodos de revisión son exhaustivos, son rigurosos, demoran tiempo. Por ejemplo, un artículo que tú envías a una revista científica no se va a demorar en revisar y en publicar 6 meses. Hay artículos que se demoran 1 año, 2 años, 5 años
porque mientras la revista es más top, es más importante, muchas de las veces, y mucho más grande, muchas de las veces demora muchísimo tiempo en publicar algo. Entonces, imagínense que tú descubres algo en este año, 2020, y lo envías a una revista y se publica recién en el 2022, después de 2 años. ¿Ya? Pero cuando se publica, el peso que tiene ese artículo, ese paper, es realmente impresionante. Entonces, por ese lado, puede ser importante, puede ser muy chévere publicar en una revista científica. En Perfecto. cambio, perdón. Ángel, ¿qué te parece si hacemos una pausa para la sesión de preguntas? Sí, sí, yo termino con este slide y vamos a las preguntas. Ok, ok. Ya, sí, sí, tranquilo, ya. Entonces, ya, entonces, como les decía, en una conferencia científica, ¿qué es lo importante? Porque si usted se encuentra en la revista científica, yo no tengo muchas posibilidades de compartir lo que yo he hecho con otras personas. Sin embargo, en una conferencia científica yo sí tengo la oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo viajo a otra parte del mundo a presentar mi estudio y hay más personas de otras partes del mundo que también viajan a ese punto para reunirse y presentar sus investigaciones, tú tienes la posibilidad de hablar con otras personas que han hecho estudios similares, que han hecho estudios de temas diferentes, porque la conferencia no necesariamente se centra en un solo temática, sino en algunas temáticas. Entonces, tú puedes conocer gente, puedes hacer contactos, puedes hacer networking, lo que se llama esta red de contactos, y puedes conseguir, por ejemplo, colegas para trabajar en un artículo científico a futuro, para trabajar en una investigación a futuro, para que, no sé, puedas conseguir algún link o algún link en la universidad de esa persona que tú conociste en Suiza. Entonces, las conferencias científicas te sirven para eso, sobre todo para hacer difusión de lo que tú estás haciendo. Y por lo general, los proceedings book o el proceeding en sí de la conferencia científica no demora mucho. Por lo general, una conferencia científica, el proceeding demora 6 meses, a lo mucho se puede extender hasta un año, pero mucho. Pero en sí las conferencias son mucho más short, son mucho más cortas. Es, digamos que algo que le gana un poquito a una revista científica, porque una revista científica podemos demorar mucho más. ¿Ya? Entonces, como les digo, cada una tiene sus pros, cada una tiene sus beneficios, cada una tiene su nivel, por así decirlo, y dependiendo de lo que yo quiera hacer con mi artículo, con mi investigación, es a dónde yo me voy a direccionar para publicarlo, para presentar a una revista, si es que es algo grande, si es que es algo top, si es que es algo muy chévere, muy importante, o tiene un aporte realmente increíble, o es un estudio pequeño, porque es un review, o es, no sé, es algo que fue elaborado en un corto periodo. Entonces yo puedo enviarlo a una conferencia y después lo sigo extendiendo en una posterior investigación y lo envío quizá a un journal, a una revista científica. Entonces muchas de las veces se puede sacar doble partido de una conferencia científica, por ejemplo, si ustedes prefieren o es su interés. ¿Ya? Entonces es importante esta parte. ¿Y en qué se diferencian? Pues es lo que he explicado durante todo este slide, ¿ya? Acerca de que dónde se publica, a dónde está indexado, en qué consiste realmente, cuáles son los métodos de revisión, dónde son quizá más exhaustivos. Hay conferencias científicas en donde los métodos de revisión son también muy exhaustivos, son muy rigurosos, porque las conferencias por lo general ciertas conferencias tienen un nivel de prestigio demasiado alto, es muy complicado aplicar. Entonces, también hay un nivel de ranking, un nivel de conferencias top, así como lo hay en las revistas. Entonces, cada uno, digamos que es como que mundos separados, pero que a la vez igual están relacionados por ciertos factores, pero dependerá de cuál es su interés para poder publicar algo en una revista o en una conferencia. ¿Ok? Y bien, entonces antes de continuar con el tercer punto, vayamos con la ronda de preguntas. Perfecto, Ángel. Aquí, antes de ir a la ronda de preguntas, me gustaría mandar un saludo y un fuerte abrazo a los estudiantes de la Universidad Técnica de Bahoyo que nos acompañan desde la transmisión de la IDES en Facebook. Están muy activos. Y me gustaría que los que se encuentran en Facebook nos ayudarían compartiendo, por favor, para que el contenido llegue a más personas interesadas acerca de la investigación. Y vamos a empezar con las dos primeras preguntas que nos escribieron desde Facebook. La primera es, ¿cómo se da la investigación con la tecnología de hoy en día? Ya. Por ejemplo, algo importante de la investigación que ha avanzado mucho
con respecto a la actualidad o con el estado del arte, como manejamos este término, es que, por ejemplo, en muchos de los campos existe lo que se llama lo experimental, que es lo físico, lo que tú puedes tocar, lo que tú puedes hacer tangible, por ejemplo, coger este vaso y aplicarle presión, ponerle la temperatura, y lo que tú puedes hacer a nivel de tecnología, a nivel computacional. Por ejemplo, tener este vaso digitalizado en tu computadora y poder hacer una simulación en tu computadora. Entonces existen, digamos que estos dos mundos, o estos dos campos, lo experimental, lo físico, lo tangible, y lo que es simulado, lo que es intangible muchas veces. Entonces, si bien es cierto, a lo largo de los años, la parte de lo experimental es lo que se ha convertido en lo top. ¿Por qué? Porque es lo que se ha tenido siempre a la mano. Es decir, si no había tecnología, tú igual podías hacer experimentos, aunque sean rústicos, pero podías hacer experimentos porque tenías cosas físicas. Pero, si por ejemplo te vas a la parte de simulación, conforme va avanzando la tecnología, se van pudiendo hacer más cosas, más interesantes, con mayor nivel, con mayor grado de complejidad, y por lo tanto avanza mucho más la investigación en la parte de simulación, o en la parte digital, digamos así. Entonces, ¿cuál es el efecto que yo le veo, al menos en la investigación, la parte tecnológica, como ha planteado la pregunta? Es que la parte al menos de lo que es simulación, de lo que es digital, ha avanzado mucho. E incluso la parte experimental se ve apoyada, se ve sustentada por eso. ¿Por qué? Porque si tú antes no tenías un equipo para realizar un experimento físico, o era un equipo rústico que te tomaba días realizar un experimento, ahora con la tecnología, ese equipo se puede modernizar o puede haber avanzado en muchos factores, se puede haber mejorado en muchas cosas, y ahora ese experimento lo puedes realizar en 1 hora o en 10 minutos. Entonces, imagínate los tiempos de diferencia o de contraste. Entonces, la tecnología en sí acelera mucho el proceso de investigación en cualquiera de los dos mundos y de una forma general. Entonces, es muy importante siempre estar anclados en la tecnología para poder realizar algo. ¿Por qué? Porque si no estamos realmente anclados, conectados con la tecnología, cuando tú vas a ver el estado del arte, de lo que la gente ha hecho, tú vas a ver que si no aplicas tecnología te vas a quedar atrás. ¿Por qué? Porque es lo que la gente hace o es lo que la gente aprovecha. Entonces, pues uno simplemente o uno debe también dirigirse por eso. Entonces, es el aporte que yo puedo dar o es como es el impacto que yo puedo ver de la tecnología y la investigación. La acelera mucho. Sí, es increíble cómo la tecnología puede ayudar a avanzar, cómo vas desarrollando un paper. Un ejemplo que también se podría dar es, supongamos, no me imagino cómo pudo haber sido hace 30 años probar un modelo de inteligencia artificial o probar un sistema con inteligencia artificial, y hoy en día es muy fácil, ya que con las computadoras de IA de hoy en día y con el hardware que se tiene, es muy fácil probar todo esto. Ahora sí, vamos con las siguientes preguntas que también nos escriben desde Facebook, y es la siguiente: ¿cómo se da el proceso de postulación de un artículo científico? Ya, justamente eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3, así que no se me adelanten, ya vamos. Ok, ok. Entonces, vamos con la última pregunta y después seguimos con la conferencia. Y Eh, nos preguntan desde Cisco, Ricardo, nos pregunta: ¿la parte de revisión literaria es parte de la estructura del paper? ¿Lo ponen como título o escriben al respecto? Y escriben al respecto. no, se escribe al respecto. Por ejemplo, en el gráfico que les mostré, por ejemplo, la cuarta parte aquí, en esta estructura, se debe a revisión de literatura. Entonces, si tú vas a un artículo científico, y gracias por la pregunta, porque en realidad hay algo que ya, este, si, si tú vas a un artículo científico, muchas de las veces vas a encontrar esta sección muy clara que dice Related Work, trabajos relacionados, o Literature Review. Entonces vas a encontrar realmente que existe un párrafo, o 2 párrafos, 3 párrafos que se dedican específicamente a ver cuál es el estado del arte referente a esa temática que tú estás trabajando. Entonces, es realmente un apartado de un artículo científico. Y con esta pregunta, me quiero ir a esta parte de acá. No sé si pueden visualizar el cambio de pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, se visualiza, perfecto. Por ejemplo, yo aquí tengo un artículo científico. Entonces, por ejemplo, como les decía, un artículo científico siempre va a tener relacionado un título, los autores, va a tener relacionado el resumen, ¿ya? Como les decía.
y por ejemplo va a tener relacionada una introducción. Y la pregunta que tú me hacías es interesante porque muchas de las veces no necesariamente las partes están definidas o están separadas así muy claramente. Por ejemplo, introducción, luego revisión de literatura, luego metodología. No, sino que, por ejemplo, hay veces que la introducción, el autor hace la introducción y luego hace una revisión de literatura completa. Entonces, dos partes se unen en una sola. Por ejemplo, en este artículo, que es una revista científica, un journal, ustedes ven que hay introducción y que por aquí también comienza la revisión de literatura. Por ejemplo, aquí el autor cita ecuaciones que han propuesto otros autores en artículos posteriores, perdón, en artículos anteriores, entonces está haciendo una revisión de literatura, pero en la introducción. Y no está mal, está bien. Siempre y cuando lo sepas cómo estructurar y lo sepas cómo poner de manera ordenada, pues no hay problema. ¿Ya? La metodología, por ejemplo, que es el campo que veíamos, describir cómo se han hecho las cosas. A veces el campo de la metodología es amplio, porque el estudio puede tener o abarcar muchas cosas. Entonces, describirlo toma tiempo, ¿verdad? Entonces, luego tenemos resultados y discusión. Esta es otra cosa. No necesariamente va a haber una sección de resultados y luego una sección de discusión separada de lo anterior. Como les decía, los resultados con la discusión están muy íntimamente relacionados. Entonces, yo en una sección puedo tener ambas cosas. Puedo tener los resultados y luego hago la discusión. Y no está mal, está bien. Y nuevamente, siempre y cuando se haga de la manera correcta, para las conclusiones, esta es una parte también muy importante, que de hecho, si ustedes se dan cuenta, no la vieron en la estructura que yo les mostré, sin embargo, debe ir las conclusiones, porque las conclusiones nos ayudan a realmente darnos cuenta en qué aporta lo que yo he hecho, cuál es el verdadero aporte. Entonces, es muy importante esta parte de aquí. ¿Ya? Y por último, por ejemplo, las referencias. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay agradecimiento. Ah, no, sí hay agradecimiento, perdón. Pero está en algo, está en unas letras muy pequeñitas, porque a veces es una sección que se obvia, ¿ya? Y como les digo, es a consideración del autor. Entonces, no necesariamente es algo imprescindible. ¿Ya? Bien, y las referencias, como les decía, las referencias no solamente son 10 referencias, 5 referencias, sino que muchas de las veces los autores tienen 50, 100 referencias. Entonces, es algo muy valuable también esta parte de aquí, porque demuestra cuánto el autor ha investigado o en cuánto se ha basado de conocimiento para poder realizar su estudio. Y bien, ¿hay alguna otra pregunta, Carlos? Por el momento sería bueno que avances y al final seguimos con la otra sección de preguntas. Entonces, vamos con el proceso de publicar un artículo científico, que es lo que la pregunta. A ver, el proceso de publicación. Dentro del proceso de publicación existen algunos pasitos, ¿ya? Y si yo lo resumo en dos cosas, es enviar, o en tres cosas. Enviar mi artículo, que lo revisen, me lo devuelven, hago correcciones, lo vuelvo a enviar, lo aceptan o lo rechazan y se publica. Pero ahora vamos a describirlo de un poco más a detalle. Por ejemplo, tenemos la primera parte, que es la de color rosa o magenta, ¿ya? Que dice, el artículo envía el manuscrito a consideración. Es decir, yo ya he escrito mi artículo científico, ya lo tengo aquí, chévere, tiene 15 páginas mi artículo científico, y lo envío a la lo envío a la conferencia o a la revista científica en donde lo voy a publicar. Entonces yo lo envío, chévere. Luego, esto pasa al Journal Office, que es la oficina de editores o el staff de los editores, que es en donde se hace la revisión de este artículo o de este journal, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, existen muchos métodos para poder realizar la revisión de los artículos científicos. Por ejemplo, hay revisiones que se realizan a ciegas, es decir, el editor no conoce quiénes son los autores, entonces el artículo por lo general se lo envía sin el encabezado de los autores, sino que se lo envía como artículo sin autor. ¿Para qué? Para evitar compromisos de que, ok, yo conozco a esta persona y por lo tanto me voy a sentir sesgado por aceptar su artículo porque es mi amigo, es mi colega. Entonces, por lo general se realizan revisiones a ciegas.
Entonces, de esa manera se garantiza imparcialidad, en el sentido de que sea quien haya hecho ese artículo, si es realmente bueno, se lo acepta. Si es malo o si no tiene la suficiente rigurosidad académica, se lo rechaza. Entonces, por lo general se realizan a ciegas. Hay revisiones que sí se realizan en donde los editores conocen los nombres de los autores, pero no necesariamente al revés, es decir, no necesariamente el autor conoce el nombre del revisor. ¿Por qué? Para evitar también que digan después, ok, quizá el autor le pagó por ahí al editor para que le acepte, entonces no, para garantizar ese tipo de cosas que se relacionan con la ética y cosas, digamos que con la moral en sí o con la ética, se hace este tipo de revisiones así. Hay algo importante que si ustedes se dan cuenta es algo que se desprende desde lo magenta hacia la parte, hacia mi derecha, que dice preprint post. ¿Qué significa esto? Hay muchas las veces en donde las revistas hacen como un pequeño brief de, de, um, de los artículos que han sido enviados para la revisión. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un artículo de unas 15 páginas, hay muchas las veces que las revistas hacen, por ejemplo, resúmenes así muy cortitos, resúmenes como tal, y hacen un preprint acerca de lo que ha enviado el autor. Entonces, por ejemplo, ese preprint da a conocer de que esta persona ha trabajado en esta investigación y que me ha enviado a su consideración, pero que obviamente no ha sido aceptada ni rechazada todavía, pero que hacen un preprint especificando obviamente que solo ha sido enviada a esta conferencia un artículo o a esta revista un artículo con esa temática en particular, nada más. Entonces, por lo general se puede hacer también un preprint, pero es algo que está aislado, como ustedes lo ven, no es específicamente obligado. Entonces viene el staff de los editores, que como ustedes ven allí, es el que revisa cuáles son las políticas, los requerimientos que cumpla con los o a quién se envía el paper para que se revise, es decir, para en este caso el revisor o los revisores. Por lo general un paper no necesariamente es revisado por una sola persona, porque sería muy sesgado decir que una sola persona dice que ese artículo es bueno o es malo, sino que siempre se realizan revisiones, por ejemplo, en grupo de tres. Entonces, por ejemplo, de tres editores o de tres revisores, dos dicen que es bueno y uno dice que es malo, entonces se puede aceptar ese artículo. O, por ejemplo, muchas las veces, si dos dicen que es malo y uno dice que es bueno, ok, quizá falta de revisar ese artículo y cosas así, entonces, por ese lado es importante tener en cuenta que las revisiones no se hacen singularmente, sino que se hacen en equipos de dos, se hacen en equipos de tres, por lo general es impar, para poder obtener siempre ese desbalance de que, ok, fue aceptado o fue rechazado. ¿Ya? Luego de que ha sido revisado por el editor, se lo, se lo envía nuevamente hacia el Journal Office, como, ok, yo ya lo revisé, ahora sí, te lo entrego a ti de nuevo, oficina de revisor, mira tú qué haces. Y la oficina del Journal se encarga de enviar o de devolverlo hacia el autor. ¿Para qué? Bien, rechazándolo, es decir, diciéndole, lamentablemente tu artículo no tiene cabida en nuestra conferencia, en nuestra revista, porque falta mucho o pensamos que se puede mejorar la investigación, o simplemente le manda revisiones. Por ejemplo, hay veces que nos hemos saltado la numeración en la página tal, o que nos hemos equivocado en alguna palabra por ahí en inglés, o que nos hemos equivocado por ahí en alguna gráfica, en algún título. Entonces lo que hace el editor es, ok, señalarte esos errores que tú has cometido y te dice, ok, fíjate aquí, debes revisar esto. Entonces te envía un artículo corregido para que tú realices las correcciones necesarias y posteriormente lo vuelvas a enviar hacia la oficina del editor en el caso de que te haya dicho tu artículo ha sido aceptado, pero necesitamos que hagas estas correcciones. ¿Ya? Entonces, en ese caso, se va hacia el autor, se regresa, lo corrige, lo hace bonito, lo estructura de nuevo, todo bien, lo vuelve a enviar y ahora sí, pasa a la oficina del journal nuevamente y satisfactoriamente el journal pasa a ser publicado. Ahora, esto todo yo lo he descrito así en 5 minutos, pero realmente este tiempo se puede extender mucho. Solo en enviar mi artículo hacia la oficina del journal y que esperar a que le asignen un editor se puede demorar un mes, por ejemplo.
Ahora imagínense la revisión en sí del artículo. Puede demorar 3 meses, puede demorar 6 meses, puede demorar un año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces que las revistas tienen muchísimos artículos por revisar, los tienen en cola, o simplemente hay pocos revisores, y por lo tanto se demora más el proceso, entonces puede demorar mucho. Sobre todo en las revistas demoran. En las conferencias no tanto, porque las conferencias tienen fechas de presentación. Entonces yo debo de terminar esta revisión en un mes, no puedo extenderme más. Pero las revistas no por un mes. Las revistas pueden extenderse mucho tiempo, no tienen un tiempo limitado. Y lo envías, se lo publica y satisfactoriamente, si es una revista, después de un año, después de 6 meses, ya tendrás tu artículo publicado. Y si es una conferencia, pues satisfactoriamente después de unos meses ya te podrás ir, no sé, a un país por ahí lejano a presentar tus resultados, a reunirte con colegas, para presentar investigación, para conversar, para hacer networking. Entonces, este en sí es el proceso de publicación. Si ustedes se dan cuenta, no es algo realmente complicado en sí, si es que lo analizamos desde esta perspectiva, pero el tiempo que demora y la rigurosidad con que puede ser hecho este proceso, eso sí es complicado, eso sí es realmente deep, realmente profundo. Entonces, ese es el proceso de publicaciones. Desde que yo envío mi artículo, lo revisan, me lo rechazan o me mandan a corregirlo y posteriormente lo envío a que se publique. ¿Ya? Y entonces ese es el proceso de publicación. Entonces, vamos a ver esta parte, descubriendo los proyectos de investigación en escuela específica. Sé que tenemos invitados de otras universidades, ¿ya? Pero no hay problema, porque lo que vamos a hacer es simplemente revisar los proyectos de investigación que, por ejemplo, están relacionados a esta universidad, que es escuela. Pero si ustedes van a la página de investigación de sus universidades, o a la plataforma que tengan donde están registrados los proyectos de investigación de las universidades, van a encontrar cosas similares y van a decir, ok, realmente mi universidad tiene proyectos de investigación en los que yo puedo funcionar. Entonces, no es, digamos que, demasiado relevante que esto sea explicado solamente en SPOL. Yo les he puesto SPOL porque estoy relacionado con SPOL, soy estudiante de SPOL, y por lo tanto puedo tener acceso a esta información. Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Así que me voy a ir al navegador. Y, por ejemplo, al menos en SPOL, nosotros tenemos una página o una sección de una página que está relacionada específicamente al ámbito de investigación. Entonces, los que están familiarizados con la plataforma de SPOL se van a dar cuenta que existe esta, esta página, ¿ya? Que es investigación. Y aquí vamos a encontrar algunas secciones. Por ejemplo, vamos a encontrar una sección que se llama programas y proyectos. Y aquí vamos a encontrar los proyectos. Aquí es donde nosotros vamos a visualizar específicamente los proyectos que están vinculados a SPOL. Luego vamos a tener, por ejemplo, áreas prioritarias, que son áreas de investigación. Aquí, por lo general, es de una forma general conocer qué áreas nomás ambiental, hay el área de arquitectura. Entonces, hay muchas áreas, ¿verdad?, que yo puedo ver por cuál me gustaría por ahí ver. Quizá hay unidades de investigación, hay grupos de investigación, por ejemplo. Entonces, los grupos de investigación se dedican obviamente a una temática en general. Entonces, habrá el grupo de investigación que está relacionado, no sé, a Big Data en la FIE, habrá el grupo de investigación que está relacionado a energías renovables en PNCP, habrá el grupo de investigación relacionado a lo que es arte, que está en FASCOM. Entonces, por lo general tenemos varios grupos, varios centros de investigación que están repartidos, por decirlo así, por todo el campus de la universidad. Entonces, lo que yo quiero centrarme ahora es en los proyectos. Entonces, si yo me voy a la parte de los proyectos, vamos a ver dos secciones, la parte de ejecución y la parte de concluidos. Quizás los proyectos concluidos no me interesan mucho, porque si ya están concluidos, están cerrados, quizás ya no puedo aplicar, pero los que están en ejecución sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Facultad, a cualquier temática, y cuál es el paso aquí que ustedes deben seguir es revisando uno por uno, ir viendo uno por uno cuál les gusta, cuál les llama la atención. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando nutrición, por ejemplo, y me interesa este artículo de aquí que dice
este proyecto de investigación que está relacionado con el virus Q de la papaya, origen, transmisión y posible rol en el éxito. Entonces, ok, me puede importar eso, o si estoy estudiando agricultura, me puedo relacionar con ese proyecto de investigación. Entonces, por ejemplo, yo reviso otro, no sé, por acá, dice, a ver, vámonos por la página 4, dice, por ejemplo, eh, ya, por ejemplo, dice optimización de proceso de resección de tumores óseos utilizando placas impresas en 3D. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ok, esto se relaciona a impresión 3D, manufactura aditiva, entonces si yo estudio ingeniería mecánica, puede importarme o puede interesarme este proyecto de investigación. Entonces, ya que me interesa este proyecto de investigación, yo lo que debería fijarme es en toda la línea que sigue ese proyecto de investigación. ¿Cuál ha sido la fecha de inicio del proyecto, la fecha de fin? ¿Cuáles son los participantes? Esto es para saber cuáles son los, los profesores o los docentes, los investigadores, los técnicos que están relacionados al proyecto. Entonces, quizá, por ejemplo, yo aquí descubra que, ese profesor ha estado trabajando en este proyecto, yo lo conozco, entonces podría hablar con él en el futuro. ¿Ya? Puedo ver cuál es el director del proyecto de investigación, cuáles son las instituciones que colaboran en el proyecto de investigación. Y esto es muy importante, porque muchas de las veces no solamente SPOL está relacionado al proyecto de investigación, sino que hay proyectos que tienen vínculos. Por ejemplo, un proyecto de monitoreo de salud en estructuras, que está relacionado con turbinas de viento. Está en SPOL, tiene sede en SPOL, pero también está relacionado con una universidad en España, por ejemplo, ¿ya? En Barcelona. Entonces, vemos que hay proyectos que tienen ese linking o esa conexión de la universidad local, SPOL, o cualquier otra universidad aquí en el Ecuador, con universidades en otras partes del mundo u universidades en otras ciudades del Ecuador. Entonces, eso es muy importante y eso es muy chévere. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación, ustedes, por ejemplo, van a tener la oportunidad de reunirse con gente de otras universidades para poder discutir sobre el proyecto de investigación, para poder hacer networking, para poder hacer compañeros, hacer colegas, que en un futuro se puedan colaborar en más investigaciones como tal. Entonces, eso es lo importante de poder participar en un proyecto. Y pueden ver a dónde está afiliado. Entonces, por ejemplo, yo les hablaba de ingeniería mecánica, entonces justamente la ingeniería mecánica está asociada con la FINCP. Entonces, efectivamente, este proyecto está relacionado con la FINCP. Y así, en esta página ustedes pueden encontrar todos los proyectos de investigación que se encuentran, al menos aquí en SPOL, en ejecución, que son a los que ustedes podrían apuntar. ¿Cómo se lo hacen? Ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero por ahora quería que se fijen en esta parte de aquí, ¿ok? Específicamente, cómo están distribuidos los proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque este es, como yo les decía al inicio, una parte que a veces está escondida o que a veces no conocemos, o que preguntamos y ahora dónde puedo encontrar qué proyecto se desarrolla en la universidad, o cómo sé. Entonces, en vez de estar preguntando a un profesor o a alguien, voy a la plataforma de la universidad, lo reviso y digo, ok, ahora que ya estoy decidido a querer hacer con esto, entonces voy a contactar a esta persona para ver qué pasa. Pero primero revisar esto, así que si están interesados en el mundo de la investigación, ya los voy invitando por ahí a que vayan mirando esta sección de la página de SPOL, que es la investigación, para que vayan viendo en qué proyectos quisieran ustedes vincularse si es que les interesa adentrarse en el mundo de la investigación. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a volver acá a las diapositivas. Entonces, como les decía, descubriendo la proyecto de investigación, nos encontramos con esta página donde vimos, y estas son algunas de las páginas o de las secciones que yo he ido abriendo durante la visualización que vimos hace un momento. Sobre, por ejemplo, los grupos de investigación que se encuentran en el POL, centros de investigación, por ejemplo, este es el Centro de Eficiencia Energética y Energía Renovable en Guayaquil. Entonces, esto es un poco más para conocer qué centros o qué grupos hay. Pero lo más importante es lo que les mostraba acá en la parte superior, que son los proyectos de investigación que están asociados a la universidad. Y bien, y la otra parte es cómo convertirte en un ayudante de investigación. Aquí viene la parte más interesante, es decir, ok, ya sé que hace un investigador, me está gustando esto de hacer investigación, veo que por ahí hay un proyecto que me gusta mucho,
Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, yo al menos he puesto una guía de aplicación que consiste en 4 partes, y es como yo le manejaba al menos cuando yo he querido aplicar a proyectos de investigación que me ha funcionado y que por lo tanto lo recomiendo, porque es en base a mi experiencia. Entonces, la primera es revisar la plataforma de proyectos de investigación de Paul, que es lo que hemos hecho hace un ratito, de manera obviamente rápida. Ustedes lo deben de hacer de manera exhaustiva, viendo qué les interesa, en qué quieren aprender. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto, revisar los proyectos de investigación de Paul. Segundo, y que va de la par con el primero, es analizar en qué área te gustaría incursionar y según tus habilidades. Entonces, si yo estoy estudiando ingeniería mecánica, quizás me interesen temas de ingeniería mecánica, pero realmente no es así. Por ejemplo, hay gente que estudia, no sé, ingeniería civil y le interesan cosas que tienen que ver con electricidad de la fibra. Y no está mal, está bien, porque estás haciendo investigación, vas a hacer investigación en un tema que quizás no está vinculado mucho a lo que tú estás siguiendo, pero que puedes aprender y que puedes desarrollar esas nuevas habilidades o esos nuevos skills. Entonces ahí ves la importancia de eso. ¿Okay? Entonces, por eso es importante analizar en qué área te gustaría incursionar y en base o con base a tus habilidades. Porque eso tienes que también tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que te gusta y en qué quieras realmente incursionar? Para que después no estés diciendo o te estés arrepintiendo y digas, realmente no me agrada esto, no quiero estar aquí, pensaba que era diferente. Entonces, por eso es muy bueno primero revisar muy bien las opciones, descartar las que no me interesan y revisar nuevamente para estar seguro. Tercero, contactar al encargado del proyecto de investigación. Esta es la parte más importante, más crucial, porque ya que tú estás decidido a tener un proyecto en el que quieres trabajar, en la siguiente parte es, ok, ahora me toca contactar a la persona que está relacionada a este proyecto. Entonces, como yo les decía en la revisión de las páginas, acá en los proyectos, si yo veo que quiero trabajar en este proyecto de manufactura aditiva, 3D, yo me voy acá y veo, ok, el director del proyecto es esta persona cuyo nombre es Carlos Elguero o Gabriel Elguero. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar el contacto de esta persona. ¿Cómo? Pues hay distintas formas. Puedes ir al directorio telefónico de la universidad, puedes consultar con tus compañeros, con profesores. ¿Cómo puedes tú contactar a este profesor? Pero el hecho es que lo puedas contactar y que puedas escribir. Muchas de las veces quizá no pueda ser posible contactar al director, porque está muy ocupado, por algún motivo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes contactar a los participantes que están asociados en la universidad. Entonces, si es que no está disponible Carlos Helguero, yo puedo contactar a, por ejemplo, Jorge Maya, que veo que también está aquí en el proyecto de investigación vinculado a SPOL. Puedo contactar a Emilio Ramírez, por ejemplo, que veo que también está asociado a este proyecto de investigación. Yo tengo 3 personas a las que puedo contactar. Si me deja una, me quedan 2, si me deja las 2, me queda una, y así voy descartando opciones. Entonces, el hecho es que tengan personas con quien contactar o con quien hacer ese vínculo para preguntar al menos cómo está el proyecto, si hay posibilidades, qué debes hacer, porque no todo proyecto tiene requisitos muy pautados para aplicar, sino que habrán personas que te digan, ok, necesito hacerte una entrevista para ver en qué eres bueno, o necesito hacerte un test para saber cómo haces esta parte de aquí, o necesito hacerte una entrevista para saber cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus habilidades, tus destrezas. Entonces, PowerPoint, sobre cualquier cosa. Entonces, realmente es muy amplio el requisito que te puedan pedir. El hecho de que no tengas miedo a arriesgarte y que contactes. Si no contactas a la persona, nunca vas a saber cómo apuntar allí. ¿Por qué? Porque los proyectos de investigación, uno como estudiante no puede aplicar directamente el sistema, como las ayudantes de docencia, de gestión, no, sino que uno conversa con la persona que está a cargo, que es el director del proyecto, y él postula al estudiante. Es al revés. Entonces, por eso es tan importante contactar a esta persona, para que él te pueda publicar a ti, te pueda postular a ti, perdón, y no al revés, porque no es como lo decía, como una ayudantía de docencia, como una ayudantía de eso. ¿Ok? Y el cuarto punto es lo que yo les decía al final, presentar. Es decir, tenemos que tener en claro que va a tocar un momento en donde nos toque presentarnos, nos toque presentar nuestro portafolio, por ejemplo, qué hemos hecho durante la universidad,
si es que he hecho algunos proyectos interesantes en base a materias, o si tengo experiencia con alguna otra área que esté relacionada o que no esté relacionada con mi carrera, cosas que le sumen a tu preparación o profesional. Pero si no lo tienes, no te preocupes. ¿Por qué? Porque un ayudante de investigación no necesariamente es alguien experto, que ya de entrada va a saber todo. No. Es ayudante de investigación porque va a aprender, va a desarrollar en ese momento, en ese tiempo, el conocimiento y nuevas cosas. Entonces, no necesariamente se te exige de entrada que sepas algo, que seas experto en algo. Y este es el miedo que también quiero derrumbar, o el mito de que, chuta, los ayudantes de investigación son porque ya tienen mucho conocimiento en base a ese tema y han hecho cursos full, y no, nada que ver. Un ayudante de investigación puede tener bases, ¿sí? Que nada te lo impide, pero el objetivo principal o la naturaleza o la esencia de la ayudante de investigación es que también pueda aprender haciendo, que es lo más importante, ¿ya? Y pueda pues ayudar a contribuir a la investigación. Entonces no tengan miedo de que si no tienen un portafolio, si no tienen un buen CV, no vayan a ser elegibles para poder aplicar, no, sino que más consiste en las ganas que ustedes tengan o el ímpetu que ustedes le pongan al momento de presentarse, al momento de decir, yo quiero trabajar en este proyecto, yo quiero aprender y voy a poner todo de mí y quiero que me dé la oportunidad y que por lo tanto, por favor, déme la oportunidad al menos de aprender. Hay muchas de las veces en que no necesariamente al inicio ya te van a decir, vas a ser mi ayudante de investigación. No, sino que te pueden poner a prueba. Entonces, por ejemplo, quizá pases un semestre en el proyecto aprendiendo, solo aprendiendo, no como ayudante, sino como oyente, entre comillas, aprendiendo, descubriendo qué se hace y ya vayas de alguna manera u otra desarrollando algún skill. Entonces, quizá al final del semestre, el profesor vio mucho potencial en ti y te dijo, ok, tú vas a ser un elemento muy chévere en el proyecto, por lo tanto, quiero que te conviertas en ayudante y te voy a apostar. Entonces, no esperen también desde el inicio convertirse quizá en ayudantes, sino que en investigadores, sino que todo toma su tiempo y es una de las formas chéveres de ir creciendo, que uno va de escalón en escalón. Las cosas no se consiguen así rápidamente o de golpe, no, sino que van poco a poco. ¿Ok? Listo, entonces ese es el cuarto punto que yo les podría mencionar. Presentarse, si tienen un portafolio, pues muy chévere, ¿ya? O si no tienen, pues simplemente las ganas de aprender, pueden mostrar o lo que han hecho o lo que saben, que es muy importante. Entonces, es la guía general que yo les puedo dar, y no necesariamente aquí en la universidad, en SPOL, sino en cualquier otra universidad que ustedes quieran aplicar, es cómo deberían hacerlo. Revisar, analizar qué les gusta, qué quieren hacer, qué quieren aprender, descubrir con qué personas deben contactarse y posteriormente, pues, iniciar el contacto. ¿Ya? Son cosas que yo lo he hecho, como les digo, con base en experiencia, me han servido muchísimo y por lo tanto puedo dar fe de que funcionan y por tanto es que los recomiendo. No les estoy mandando tampoco a, a experimentar, no, sino que es como yo lo he vivido y es como yo les puedo aconsejar que lo hagan. ¿Okay? Y que no tengan miedo sobre todo. Recuerden siempre, lo peor que les puede pasar es que les digan que no. Y nada más. No los van a insultar, no les van a poner cero, no los van a reprobar en el semestre, no los van a expulsar de punta. Lo máximo que les pueden decir es un no. Y un no es un cierre a oportunidades, sino es más bien un sigue intentándolo, un sigue preparándote para poder aplicar después o poder aplicar en otra cosa. Entonces, ¿cómo lo deberíamos tomar? ¿Ya? Y en el último punto, lo que vamos a ver son los buenos hábitos del investigador. Pero antes de eso, no sé si, Carlos, hacemos una pausa para las preguntas o sigo con este tema y al final hacemos la ronda de preguntas. Sí, sería bueno empezar con 3 preguntas, Okay. ya que tenemos bastantes, y para el último dividirlas en 3 en 3. Tenemos 6 al final las vamos a resolver todas. Sí, como suele pasar en el semestre, al final de la semana. Bueno, sigamos. La primera pregunta nos hacen desde Cisco y nos pregunta Ricardo, ¿cómo se realizan las patentes? Ok, ya. Hay muchas veces que, por ejemplo, dentro de la investigación, uno ha ideado algún método o alguna estrategia que te ha servido para hacer algo. Y es algo interesante, algo que nadie antes lo había hecho, al menos en ese nivel, digámoslo así.
Entonces, es realmente muy valioso ese aporte que estás ofreciendo, que puede ser algo físico, la construcción de algo, por ejemplo. Por ejemplo, en la FIEC hay como una bicicleta hecha que tiene motores, en este caso, si no me equivoco, son de combustión, algo así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso es una patente. ¿Ya? Entonces, son cosas que desarrollaron profesores, investigadores en Sport y que lo patentaron. Entonces, pueden hacer un artículo, nace un artículo científico de ello, pero las patentes no se manejan ya con respecto al artículo científico, sino que son cosas desligadas totalmente y van más que todo con el ministerio, con la oficina, con la Secretaría de Propiedad Intelectual, aquí en Ecuador al menos, en el sentido de que tienes que reportar cuál es el descubrimiento, cuál es el aporte que estás haciendo y presentar toda la documentación necesaria, que obviamente ellos te darán todos los requerimientos para poder iniciar el trámite de patente, ¿ya? Pero lo que se recomienda aquí por lo general es que, por ejemplo, en el artículo científico que tú estés haciendo, no necesariamente revelar todos los detalles, porque tú sabes que estás en un proceso de patente y que por lo tanto necesitas primero estar seguro de que no te vayan a filtrar o a robar tu trabajo si que publicas todo de manera detallada en el artículo científico. Entonces, lo que deberías hacer primero es quizá esperar a tener tu patente y de ahí publicar un artículo científico o publicar simplemente algún extracto o algo breve de lo que has hecho para que no se pueda incurrir en este peligro de la propiedad intelectual porque no ha sido registrado todavía algo como ¿ya? Entonces, eso es como se hacen las patentes. Pero el trámite ya tiene que ver más que todo con la institución encargada de propiedad intelectual aquí en el país. Ok, Ángel. Vamos con la segunda pregunta que nos hace Caterine y nos escribe. ¿Con qué gestor bibliográfico se trabaja mejor? Gestor bibliográfico. Ok, creo que ya me imagino a lo que te refieres. Entonces, por ejemplo, hay dos gestores que yo recomiendo mucho. Por ejemplo, existe Zotero y existe Mendeley. Yo, en lo personal, trabajo muchísimo o trabajo siempre con Mendeley. Mendeley es muy chévere, la verdad. De hecho, puedo. ¿Cómo está la computadora? No, aquí lo formato. No lo tengo aquí en Mendeley. Pero en sí, Mendeley. Cortó la conexión. Ya. Lo que les decía es que en Mendeley, por ejemplo, tú puedes crear grupos en donde ese grupo está asociado a un artículo en el que tú estés trabajando. Entonces, en ese grupo puedes incluir todos los papers, todos los artículos que estés revisando, que estés apoyándote para hacer tu investigación. En Mendeley puedes hacer trabajo colaborativo, que todos los investigadores estén asociados en un grupo de Mendeley. Mendeley puedes hacer reviews de los papers, puedes hacer anotaciones, puedes hacer comentarios, puedes hacer citaciones. De hecho, Mendeley está asociado con Microsoft por Word, con medio de un plugin. Entonces, tú puedes insertar directamente la bibliografía que tienes de Mendeley a Word, automáticamente en el formato que tú quieras. APA, IEEE, justo ahora se me van todas las bibliografías. Bueno, cualquier tipo de formato de bibliografía, tú puedes manejarlo con Mendeley. Entonces, al menos yo recomendaría Mendeley como un gestor bibliográfico. ¿Sí? Zotero también está, como les decía, pero al menos yo manejo eso. Así que, si les recomiendo uno, es Mendeley. Bueno, entonces vamos con la última pregunta que nos escribe Natalie desde Facebook y nos menciona, ¿cuál es el formato o estructura adecuada para esas revistas científicas? Para las revistas científicas, ¿cuál es el formato o la estructura? Es el mismo que les mencionaba aquí. En sí, esta es la parte de un artículo científico en general, sea que tú lo mandes a una revista, o sea que tú lo mandes a una conferencia. Un artículo debe contener un título, debe contener un resumen, debe contener una introducción, una revisión de literatura, metodología, resultados, discusión, conclusiones, eso nunca se olviden, y referencias. Sea que lo envíes a una conferencia, sea que lo envíes a una revista, la más top, o la más bajo nivel, debe tener todas esas partes. ¿Okay? Esa es la estructura general. Como les decía, obviamente hay veces que la introducción con la revisión de la literatura se unen en un solo bloque, no hay problema,
o los resultados con la discusión también se unen en un solo bloque, no hay problema. De hecho, esto lo estructura bien, pero todas estas partes son las que deben ir, al menos en un artículo científico, sea de conferencia o sea de revista. Continuamos con la última unidad y al finalizar mencionamos las 3 últimas preguntas. Listo. Entonces ahí respondemos todas las preguntas, igual ya vamos finalizando también. Entonces la última parte es algo corta, porque no quiero tampoco extenderme mucho, ya vamos a cumplir 2 horas. Entonces, la parte final es buenos hábitos del investigador. ¿Qué debería ser un investigador por lo general, un ayudante de investigación, para poder potenciar más su habilidad investigativa? Entonces, yo he puesto 3 puntos principales, digámoslo así. El primero es leer y contrastar, siempre. Siempre que ustedes leen algo, contrasten, no se queden con la primera información que encuentran. Por ejemplo, si encuentran que, no sé, que el punto de fusión del agua es 50 grados Celsius, o sea, chuta, un cambio, una revolución científica, no me voy a quedar con esa información. Yo necesito contrastar esa información con otra información. Que, por ejemplo, me diga, otra información me dice que es 100 grados Celsius, entonces yo digo, ok, hay una ligera diferencia entre estas, bueno, una gran diferencia entre estas 2 informaciones. Voy a contrastarla con otra información más. Y encuentro que también es 100 grados Celsius. Entonces ya realmente voy dando cuenta y voy leyendo, voy contrastando la información. Esto siempre es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes van a escribir, deben contrastar información y deben constantemente estar actualizados. Otra parte importante es la experimentación. Siempre traten de experimentar sobre lo que saben y sobre lo que han aprendido. No por el hecho de que sepan que, no sé, que sepan programar, significa que ya no van a seguir experimentando sobre programar mismo, pero con otras librerías de un mismo lenguaje de programación o con otros métodos, sino que siempre traten de experimentar sobre lo que saben y sobre lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque sobre lo que saben les permite potenciar mucho más o les permite descubrir nuevas cosas, y sobre lo que han aprendido porque les permite fortalecer el conocimiento. Entonces, desde ambas partes, desde ambas aristas, es importante experimentar. Nunca dejen de lado eso. Un investigador siempre es un experimentador. Y la última parte es incursionar. Siempre es importante incursionar en nuevos temas y se ancla con lo anterior, que es experimentar. Un investigador o un buen investigador siempre incursiona en nuevos temas. No se queda con lo que aprendió. Ustedes aprendieron que no sé, que el punto de fusión del agua es 100 grados, el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Por ejemplo, no se queden con eso, sino que ahora vean otra propiedad del agua, investiguen más sobre las propiedades químicas del agua. Es decir, indaguen mucho más, porque eso les permite acrecentar su bagaje académico y su bagaje intelectual con respecto a ese tema, para que después, cuando ustedes escriban un artículo científico, puedan tener mucho mayor criterio, y no simplemente se queden con el concepto superficial que leyeron por ahí en Wikipedia, pero que ahonden mucho más. Entonces, por eso les digo, siempre incursionen en nuevos temas. Si están programando en Python, por ejemplo, y están programando de manera funcional, ahora cambien y háganlo con clases, aplicando programación orientada a objetos. Entonces, incursionen en nuevas cosas. En todo lo que ustedes estudien, en todo lo que ustedes investiguen, incursionen en algo nuevo. Y siempre hay cómo. Si yo, por ejemplo, no sé, estoy estudiando algo de economía, por ejemplo, o estoy estudiando algo de agricultura, puedo incursionar siempre en nuevos temas, siempre se puede ir más allá y eso te permite, como les digo, acrecentar su bagaje académico, intelectual y que les permite luego forjarse como mejores investigadores, tener mayor información para poder redactar, que les hagan las ideas de mejor manera, ya no tan limitadas porque la información que tienen es limitada. Entonces, recuerden esto, si la información que tienen es limitada, las ideas que pueden ocurrírseles o que pueden promover son limitadas. Entonces, por eso es importante siempre seguir aprendiendo para poder también tener nuevas ideas, ideas más frescas y sobre todo ideas con un mayor criterio y con mayor peso, porque a nivel investigativo se requiere peso en lo que escribe. No es una oración por así, sino que debe tener un sustento científico. Entonces esto es muy importante que lo tengamos.
Y recuerden que el momento es ahora, así que, ¿qué esperas para poder incursionar en el mundo de la investigación? Si ustedes se sienten interesados en cada una de sus carreras, en proyectos que les interesen, como les digo, los invito a revisar los proyectos de investigación de su universidad, puede ser SPUL, puede ser la Universidad de Babahoyo, que por allí, puede ser cualquier universidad, hagan y vean y consulten. Porque, como les digo, la investigación les abre muchas oportunidades. Esto es lo que les mencionaba cuando también hice un post referente a este webinar. Y es que cuando ustedes investigan, por ejemplo, realmente es muy valioso y es muy plausible el hecho de que un estudiante de pregrado. ¿Por qué? Porque por lo general es un mito, como les decía, que solo profesores o que solo investigadores o que solo PhDs o que solo másters pueden investigar. No, también un estudiante de pregrado puede hacerlo. Y el hecho de que lo haga le da un peso muy grande a nivel académico. Si ustedes quieren aplicar una maestría y tienen, por ejemplo, en otro país, tienen ya artículos científicos publicados, la universidad va a decir, ok, wow, este estudiante ya trabajó en investigación, tiene experiencia en investigación. No digo que si no lo hacen no pueden aplicar una maestría, obviamente que sí pueden, pero como les digo, siempre hacer algo nuevo, algo que te saca de tu zona de confort, es, le da un peso adicional y es algo que es valuable y que se toma en cuenta. Entonces, hacer investigación les da muchas oportunidades, les abre muchas puertas y es por eso que he querido promover el día de hoy esta iniciativa de que puedan incursionar en investigación desde cada una de sus posiciones, de cómo están estudiando, de qué están estudiando. Así que no tengan miedo, como les decía, el momento es ahora, pues, ¿qué esperas para atreverte a contactar a esa persona y decirle que quieres trabajar en investigación en ese tema que te guste, que has visto que te apasiona? ¿Ya? Y bien, creo que con eso vamos cerrando el webinar. Agradecerles por su asistencia y pues ahora sí abrimos la ronda de preguntas general. Si me ayuda, Carlos. Ya, perfecto. Me encanta la última frase que dijiste, que el momento es ahora. A veces nosotros como personas tenemos miedo de empezar un nuevo reto y nos escriben desde Cisco. Sergio nos pregunta cuál es la diferencia entre un artículo experimental entre uno teórico. ¿Ambos se realizan de la misma forma? Sí, realmente sí. Por ejemplo, tú puedes hacer un estudio, un artículo científico sobre resultados que obtienes netamente de algo experimental. Por ejemplo, no sé, este vaso que lo someto a distintos grados de temperatura y veo cómo se deforma el material, por ejemplo. Y puedes hacer lo mismo si es que este vaso lo simulas con todas las propiedades del material que tiene en una computadora y haces una simulación así mismo sometiéndolo a distintos grados de temperatura para ver cómo se deforma. Entonces tú puedes escribir un artículo científico solo de la parte experimental, solo de la parte simulada, o sería mucho mejor si haces un contraste, por ejemplo, en un mismo artículo científico de ambos. Entonces siempre se puede escribir un artículo científico de ambas cosas, la estructura es la misma. Recuerden, el artículo científico tiene, por lo general, la misma estructura, lleva la misma organización. El hecho es cómo lo apliques en base a lo que tú has estado trabajando. El aporte, que es lo que les mencionaba en un inicio de un artículo científico, es darle a conocer a la comunidad científica algo que se ha hecho y que le puede ser de interés porque ha estado buscando o porque ha visto eso y le parece que es interesante o porque antes no se ha hecho. Entonces, ese es el aporte principal para la sociedad en sí. Obviamente hay aportes que son mucho o muy significativos, hay aportes que son significativos, pero siempre un aporte trata de significar algo o siempre aporta con algo. Entonces, por ejemplo, si es que tú descubres alguna vacuna para algo, obviamente si tú haces un artículo científico de eso, tiene un aporte extremadamente grande. Y si, por ejemplo, tú haces un modelo para predecir algún índice, no sé, económico, también es un aporte muy grande, pero esos aportes se miden desde distintas perspectivas. En la medicina se medirá ese aporte con respecto a la vacuna. En la parte económica se medirá ese aporte con respecto al modelo que has hecho de predicción. Entonces, realmente, cada uno aporta con algo, pero el fin principal es ese, siempre aportar con algo nuevo, y por eso es que se trata de que en un artículo no hayan cosas trilladas o cosas que ya se han hecho, sino siempre incursionar en algo, eh, digamos, en algo que sea innovador o que sea creativo y que pueda servirle a la sociedad y a la comunidad científica. Ok, entonces vamos con la última pregunta.
ya para finalizar, y nos escribe Karen desde Facebook y nos menciona, ¿podría participar en un proyecto de investigación de una facultad a la que no pertenezco? Sí, como les decía, hace un ratito incluso, si ustedes están estudiando ingeniería civil, por ejemplo, en la ICT, o en cualquier facultad, y quieren hacer algo relacionado a electricidad, hay un proyecto que está relacionado, pero que está en la FIL, pueden hacerlo, obviamente. El hecho es que se contacten, ese es el punto principal, contactarse con la persona que está encargada del proyecto y decir, ¿sabe qué? Estoy interesado en este proyecto, quiero poner todas las ganas, tengo estos skills o quiero aprender simplemente por ahora y que por favor me dé la oportunidad. Pero el hecho de poder contactarte y no tener miedo, y sí, puedes participar en cualquier proyecto que a ti te interese, porque los proyectos están abiertos para eso, no se limitan a que, ok, este proyecto es cerrado solo para estudiantes de la facultad, no, sino que el hecho está en contactar y allí manifestarle tu interés y pues él te dirá si es que vas a aprender, si es que ya puedes demostrar skills en el proyecto como ayudante, o si quizá el proyecto no va alineado mucho con lo tuyo, pero eso se verá luego de que hagas contacto. Pero sí, cualquier estudiante puede aplicar a cualquier proyecto de investigación. Ok, nos gustaría responder todas las preguntas, pero son demasiadas. No Así que, demasiado. sí, son demasiadas. Así que cuéntanos, Ángel, por dónde te pueden seguir, tal vez para aclarar algunas dudas. Bueno, a ver, ustedes están viendo aquí este último slide, ven mi correo electrónico, ven mi número de teléfono, no me llenen más de mensajes, pero pueden consultarme por allí cualquier inquietud o cualquier cosa. Como dice Carlos, me encantaría responder todas las preguntas. Ahora tenemos minutos, pero bueno, el tiempo también es preciado de ustedes, tanto como de nosotros. Así que eso, me pueden contactar por correo, por teléfono y les respondería con gusto las preguntas en base a mi experiencia, obviamente. Y eso, agradecerles a ustedes por su asistencia, agradecerle al Club de Mecatrónica por haber permitido que esto se lleve a cabo, tanto desde Cisco como desde Facebook, para que ustedes puedan tener esta oportunidad de haber tenido de haber compartido esta experiencia más que todo, ¿verdad? Y eso, agradecerles a ustedes y esperamos poder vernos en alguna próxima, ¿no? Sí, bueno, te quiero dar las gracias, Ángel, por este webinar y agradecer también a nuestra audiencia de Cisco y Facebook. No se olviden seguir también a nuestras redes sociales. Estamos haciendo live cada semana. Y si Ángel se anima, podremos hacer otro apartado para Ángel ahí. Así que pilas, no se olviden, síganos en las redes sociales. Muchas Sí, gracias. gracias. Nos despedimos.